como que mis experiencias outdoor O ya sea, fueron, ya estuvieron. soy tan masoquista que la primera vez que me quedé completamente sola en la noche, que fue en las faldas del Iztaccíhuatl, corriendo, literal me detuve, cerré los ojos y me quedé escuchando la nada. O sea, fue así de, la nada no me puede dar miedo, Mames. tengo que escuchar la Sí, nada sí. que es nada, ¿no? Sí, pero Y es entonces potente. me detuve y me quedé así. Y obviamente primero me dio un chingo de miedo y sentí así el pinche escalofrío, así de estás bien pinche loca, ¿qué harás haciendo? ¿No? Hasta que ya me adecué a que la nada es la nada y la noche es la noche y no se ve nada. Y nomás estabas ahí. Y ya. Por che Y loca que tenía que estás. seguir corriendo. ¿Por Y ya. qué? Porque así la vida da oportunidades para tomar decisiones y elegir a dónde llevan a uno los pasos. Y uno elige irlos a poner en medio de... La nada. Exacto. ¿Qué es? Solo corre con Leslie, Elmara y Fer. Queridísimos correlovers, bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y no saben cuánto los extrañé. El episodio pasado no estuve aquí. Fer y Mara fueron los que llevaron la batuta de este podcast. ¿Cómo lo hicieron? Díganme, comenten, pongan en los comentarios qué tal, qué parece, cómo les fue, qué opinan. Pero bueno, después de eso, ¿qué creen? Adivinen con quién estoy. Con el mero tío de las experiencias, del running, de las mejores y de las peores. Mara, ¿cómo estás, Mara? Muy bien, muy bien. Espero que esa solicitud de Leslie de comenten, o sea, ojalá hayamos hecho ese tipo de mal contenido que genera comentarios. Que se haga viral. Y sí. No, pero no fue de mal. No que se haga viral, solo que sí active a la comunidad, ¿sabes? No, pues creemos que hicimos un buen trabajo. Lo hicieron muy bien. Creo yo que ya escuché hicimos. el episodio. Órale, qué buena onda. Ya lo Creemos escuché, que ya hicimos lo un buen escuché. trabajo. Aparte, pues Fer venía muy fresquito de Ushuaia. Ajá. Y había como mucho mix de su vivencia con el tema del episodio. Fue enriquecedor. Había carnita de Había dónde carnita hacer de taco. de dónde cortar, macicita. Había de todo, nada. Pues sí, nana, buche, nenepil, trompa, cachete, oreja, cuero de panza y labio. Y labio. Y labio. Muy bien. El ojo, la neta, no me gusta, ni los sesos. Ni lo he probado. Ni los sesos. El ojo sí, yo sí, pero no lo hagan en casa. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Corre Lovers. Hoy tenemos un día, un podcast, un capítulo especial, porque todos los capítulos son especiales, ¿no? Pero más bien, siempre hablamos como de, lo lindo, pero hoy llegó el día de hablar de lo feo. De lo más terrible. De lo más, sí, de lo feo. De lo sufrido. De lo feo, que de pronto sí te hace vibrar bajón, ¿sabes? O sea, como pero que... por supuesto. Sí, porque, o sea, generalmente asociamos el correr con un power, power, energía, vibrando endorfinas, alto. exacto, un súper alta vibra. Pero hay días que incluso correr te baja la vibración, ¿no? Y te pone en una vibración súper baja. Un musgacho. Un musgacho, que es el que nosotros queremos decir. Pues porque todos hemos tenido un mal día corriendo. Un mal día corriendo. Todos hemos tenido el peor día corriendo. El peor día Si corriendo. tenido es porque no han corrido lo suficiente. O sea, definitivamente. Todos los corredores del mundo mundial tienen que tener su peor día corriendo. Sí, mi peor día corriendo. Hoy en mi peor día corriendo vamos a dar ahí como saltos cuánticos en anécdotas y situaciones, ¿no? Y también cosas que sabemos de gente que le pasa. Va a ser como 1000 maneras de morir con la ciencia del absurdo. Una combinación sí. De identificando las cosas de por qué fueron los peores días corriendo. Sí, ¿por qué los corredores viven más y al mismo tiempo menos? ¿Por qué estamos en esa delgada línea? Sí, en una delgada línea. De cómo morir más rápido o jugarle al vivo. Jugarle al vivo. Queridos correlovers, hoy en mi peor día corriendo, voy a empezar diciendo como ese día en el que ojalá y no les haya pasado, pero si llevas un rato corriendo, seguro tuviste ya un día en el que emocionalmente, como por breakdown de
relacional, ¿no? Ajá. Andabas apachurrado, ¿sabes? O sea que Ah, andas, ok. aparte... Sería break-up. Break-up. Ajá, break-up. O sea, porque puede ser que no tengas ni... O sea, que era un casi algo, pon tú, ¿no? Pero igual no se arma, pues no estás... Que ni les deja pasa a los tú, ajá, runners el casi algo. deja tú, o sea, ya ni digo, por eso decía relacional, o sea, para ser más amplio, más amplio. Y bueno, una cosa es que no estés motivado para salir a correr, porque, te pones los tenis y sales, pero el otro es cuando andas bajoneado, pero específicamente de no valgo nada y soy la peor persona del mundo, ¿no? Como, ¿sabes? De endorfina super down, y que aún así, ¿te acuerdas que tienes un entrenamiento que hacer, ¿no? Y que incluso tienes que dar un poquito más. ¿Y cómo corriste ese día? ¿Y cómo Qué mala, luego, así a la yugular. No puede ver uno las amistades, porque en 4 minutos ya ya estaba en el cuello. Pero, ¿cómo corriste ese día? O sea, yo también he corrido Sí. un día así, Sí. ¿no? Pero ahorita yo te explico cómo me sentí. ¿Tú cómo corriste ese día? Pues corrí igual, ¿no? O sea, corrí igual. Yo creo que no ha sido un solo día, por eso me quedé como pensando en la respuesta. Espera, estoy sacando mi violín más chiquito. Oh, pues todo bien, o sea, en el juego del amor. Es como ir al casino, de pronto le pegas, de pronto no, de pronto no, y cuando pierdes Porque así... si no se gana, Vale los bolines, vale los violines, claro que sí. bueno. Definitivamente seguro corrí menos, ¿no? Corrí menos, respiré más diferente, seguro, pero pues igual corrí, o sea, al final, creo que, aunque siempre decimos que no sustituye a la terapia, Ajá. sí terminas diferente. No voy a decir que en esa ocasión terminé con las endorfinas arriba, no. De hecho, igual, probablemente esas mismas veces terminé igual de decaído, ¿sabes? Pero, pues mínimo que te pegue el airecito o el ruidito de la banda, ¿sabes? O sea, que te salgas del loop de estar rumiando, la idea que traes. Ajá. Ya, eso es bastante potente. Pero bueno, o sea, ese peor día de tu vida puede haberte pasado en la comodidad de tu hogar, ¿no? Ese breakdown. O puede haberle pasado a alguien Ajá. compitiendo un día antes de la competencia, eso sí ¿sabes? está feo, Eso sí está feo. Que te corten o te manden a volar. Tengo evidencia. Antes, durante de la carrera. Pero puede ser que ese peor día de tu vida saque lo mejor de ti, ¿no? No manches. Puede Qué ser, fuerte, qué fuerte, ser. bebecito. No sé, o sea, el peor día de tu vida también puede ser. O sea, me fui en corto a un factor externo. Sí, pero sí es un factor externo, pero que al final sí puedes manejarlo y decidir qué haces con él, ¿no? En el momento en el que estás corriendo. Por ejemplo, yo un día, creo que fue de las primeras, y si no es que la primera pelea que tuve con mi marido, que nos habíamos acabado de ir a vivir juntos, y fue así mi rutina era ir a correr, y justo antes de salir a correr me peleé con él. Y fue así como Por deporte. No, ni siquiera fue por deporte. La neta es que ya ni me acuerdo por qué fue. Pero ya sabes, primer pelea de casados, ¿no? Entonces fue así como, es raro, porque estás como bien, y luego pum, pelea, o sea, más ¿no? bien ha de ser significativo porque Exacto, es la primera, porque ¿no? es, sí, la primera cosa que tienes que arreglar y que tienes que aprender a negociar y a vivir con ello. Pero bueno, entonces dije, no, voy a salir a correr. Y me dijo, yo voy a ir contigo, yo pasé a los perros y tú corres, ¿no? Y yo, órale, chingón. Entonces me puse a correr. Pero era tanto mi coraje de que yo quería mi espacio corriendo y él fue conmigo, que fue así como de, me acabo de pelear y no me da mi espacio, ya está aquí, ¿no? Y empecé a llorar, o sea, sí, pero como de coraje y de frustración de no saber cómo manejar ese pedo. Y así corrí, o sea, literal corrí así de, ya sabes, y de que no puedes como respirar chingón, pero yo seguía corriendo, yo puedo correr y no me importa, ya sabes, y empecé a correr y bla, bla, y después acabé como, ya, solté todo, ¿sabes? Entonces a lo mejor no fue mi peor día corriendo porque empecé de la fregada, pero realmente sí me sirvió como a desjugar
y a tener como la cabeza clara de, a ver, ¿por qué estoy llorando? A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué me estoy peleando? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Sabes? Como que mi mente empezó y ya acabé como más light y ya. Acabando de ahí fue de, vamos por un café y ya arreglamos el pedo, ¿no? Entonces fue así como una sensación rara cuando tienes un sentimiento atravesado que es más grande que tu mente, ¿no? En un momento, como tú lo dices, que alguien acabe contigo, que tengas un problema. Sí, un familiar enfermo. O que se te murió un familiar. O sea, me ha tocado runners que se les murió que el abuelito, que el tío, y enseguida tienen carrera, o durante la carrera, ¿no? Que les llaman y de que acaba de fallecer y los está corriendo, un ultra, o están en el cerro, o sea, ¿sabes? Es fuerte. Entonces tienes que aprender a decidir sobre ti mismo cómo vas a manejar ese sentimiento y si lo vas a usar para que te dé para arriba, para que te dé para abajo y de qué manera lo sobrellevas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el estado sentimental de las personas es muy importante para tener el peor día corriendo, puede ser. Sí, bueno, bendita catarsis, ¿no? Hablando de esa experiencia y de ese, Sí. o sea, ¿cuántos de toda la banda que corremos no hemos pasado por eso? Y bueno, decimos este factor como externo. Ahora vamos a hablar mi peor día corriendo, ¿no? Me desvelé antes de mi primer trail. ¿Por qué no? Me Hola, desvelé. Fernando Parveles, ¿cómo estás? Aparte, o sea, luego de pronto uno se le hace fácil como... Ir en vivo. Pues, bueno, a mí facilísimo. Ya no lo hago, pero, o sea, no era tanto por el decir vengo en vivo, porque eso es la verdad, o sea, Sí, no era eso, como por eso es, divertirte de hecho, y cumplir al no, mismo tiempo. ajá, pero eso es medio, mejor que no se sepa, ¿no? No andes presumiendo ese tipo de cosas, porque, o sea, quien te escucha y te ve dice, güey, estás poniendo tu vida en riesgo ahorita, ¿no? Y pues tú como estás ahí de necio porque todo impetuoso igual Claro. quieres correr. Sí, no está correcto. Bueno, aparte yo tenía otro tipo de Pero todos lo hemos responsabilidades. hecho. Sí, pero todos lo hemos hecho, ¿no? Entonces, desvelado, no descansado, con carbohidratos súper simples en el cuerpo. Con una chela. Ojalá hubiera sido una. No sé, pero las que sean, ¿sabes? Pon tú. Ajá. Y al otro día, no haberme, o sea, como ni preparado para comprender un clima difícil, un terreno difícil Claro. para el que no llevaba los tenis adecuados o el calzado adecuado, ¿no? No, bueno, o sea, de todo. No sabía ni cómo se marcaban los caminos. O sea, no, a nadie le pregunté de qué va esto, ¿sabes? Ajá. Pero fui porque iban conocidos con los que corría habitualmente en asfalto. Entonces, como que en mi primer trail fue realmente como despreocuparme, pero al mismo tiempo, pues llegué siendo el más ignorante a la experiencia, ¿no? Ajá. La pasé re mal porque, pues obviamente los pies, súper jodidos después de la carrera. Acabé, pero, y afortunadamente era un track muy chiquito, pero me pude haber perdido, ¿sabes? Claro. Me pude haber perdido. Ya, ¿qué te digo de equipamiento de seguridad? Cero llevaba. Cero, ¿no? O sea, más bien como que me No confié de estabas que ni seguro de lo que estabas haciendo. no sabía qué iba. O sea, pues sí, exactamente. Pues sí. Porque, o sea, total como una experiencia nueva, era la primera vez que lo hacía. Pero bueno, pues digo, también eso fue como en una temporada y medio arcaica. Ahora, afortunadamente, hay la suficiente información casi de todas las carreras como para que con el ABC incluso de trata de llegar a tiempo para que disfrutes la experiencia, qué sé yo. Los hacks que ya hemos dado en otros Ajá, episodios. a lo que iba es de que ese peor día corriendo, o sea, mi peor día corriendo, porque digo, sí estuvo medio gacho, la experiencia del trail es tan encantadora que a pesar de eso, o sea, durante el track la pasé mal. Ujú. Cuando terminas, pues obviamente viene la satisfacción de nada más, acabé esta viacrucis con todo y que no venía preparado. Eso a veces, desafortunadamente, te juega en contra Runner porque... high engañoso. Ajá, porque te juega en contra porque crees que... Sí pude así. Sí, no es necesario, Carajo, ¿no? No si es entreno necesario. voy a ser Dios. Ajá, no, ajá, no eso, sino como si no viene preparado. Pero tipo, no, más bien tipo. te vas dando cuenta con el tiempo que no, está muy bien que te tomes el tiempo, un día o días previos,
de preocuparte con qué te sientes más ligero, qué prendas no te Sí, rozan, que te... con qué calzado no vas a valer quesadilla, y ¿Qué planees? Que haya una ajá, planeación al final propia. quería decir esto. Tu catarsis de cuando saliste ahí en mi peor día de mi vida eh, por culpa de mi marido. No. Saludos, Rich. Te dio esta catarsis, pero al final, o sea, tu estado mental ya era otro, ¿no? Ahora Claro. voy a decir, esta catarsis mía de mi primer trail y mi primer día, el peor día corriendo, tuvo su propia catarsis, pero viene con una catarsis como que se va desenvolviendo, Compuesta. en capítulos después, Ok. en donde te vas quedando como de, la neta, se debería descansar, ¿no? O sea, como, Claro. y después es cuando mucho ayuda, o sea, también que escuchas a la comunidad, ¿qué hacen ellos previo a la carrera Ujú. o después de la carrera? Incluso pues, cuando no conoces como una experiencia, tiendes a imitar medio lo que está sucediendo ahí, ¿no? Ahora sí Claro. que al país que Sí, sí, fueres, sí. haz lo que vieres. Y esta catarsis que digo, al final, la experiencia fue mala, pero el aprendizaje fue potente, ¿no? Ya ahí depende de Tuviste ti. una ganancia. Tuviste una ganancia, a eso iba, ¿no? Exacto. Como que, no sé, me decía, voy a mandar un saludo a la familia de Hugo. Hugo, ¿te acuerdas de Hugo? Hugo era un corredor que ahora ya no nos acompaña, Hugo, ya pero me acuerdo. Hugo corría bajo condiciones bien severas de situaciones de salud, ¿no? Ujú. Para mí era maravilloso que así cuando sus resultados clínicos estaban apenas suficientes para volver a entrenar, o sea, él entrenaba, ¿no? Y decía, pues obviamente hay muchas cosas que todos los días podrían ser su peor día corriendo, todos los días, ¿no? Claro. Y me decía, estos días cuentan doble. ¿Sabes por qué si los entreno? Porque estos cuentan doble. Porque cuando estás bien, o sea, Es fácil. pues sí, digo, y es un privilegio. Ujú, Y ujú. no quiero decir es fácil porque Ujú. nunca Sí, termina claro, siendo claro. fácil. Realmente no es fácil. Es Pero menos lo otro, difícil. Sí. es doblemente difícil. Porque no es solo ya estás en el ajuar de corredor o en el papel de corredor o en la mente de corredor o en el cuerpo de corredor o con la motivación que necesitas de corredor, Ujú. ¿no? O sea, a lo mejor estás de una de esas aspectos deficiente, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo importante de esta lección creo que es también darnos cuenta que no va a ser siempre así. O sea, Claro. un muy mal día no es un día para No es una abandonar. constante. Ajá, Sí. o sea, no. Yo sé de gente que tuvo un primer muy mal día corriendo y dijo, bye. Ya no vuelvo. Y digo, se Ajá. vale saber que no todas las cosas son para todos. Claro. Y no lo digo como de Club de Toby, Ujú. porque esto es muy inclusivo. No, porque neta hay quien dice, yo no puedo correr si no hay algo en movimiento delante de mí, si no estoy en un juego de equipo, ¿sabes? O sea, solo Sí, sí, correr sí. como hace rato fuera del aire tú me decías, ahí, en medio de la nada, Ajá. ¿sabes? Donde te quedas Ajá. en algo que pasa en mi peor día corriendo, de lo que hablábamos, que era la soledad mental, o sea, este aislamiento de que tú eliges irte a poner a 4,000 metros a un cerro que está ahí medio marcado, un sendero, es de noche, está oscuro, no hay nadie, no hay ningún ruido a minutos de ti. ¿Cómo manejas eso? Claro. Es que yo creo que el peor día corriendo puede ser por muchísimas causas, ¿no? Ahorita llevamos dos. Una que es la causa Como sentimental cosas de emocionales. cómo te encuentres emocionalmente. Otra, que ya bien lo dijiste, es la salud, ¿no? Que ya sea que te encuentres en un mal estado de salud o que en ese momento te enfermes o que te empiece a dar gripa, que te soltaste del estómago, que te dio alergia a alguna planta, algún animal, algo, te causó algún tipo de alergia, que te dio mal de montaña, que es muy común en el trail, ¿no? En carreras
de bastante altura. Y cuando da mal de montaña, ese sí es el peor día de tu Está vida. cañón. Ese sí es el O peor sea, día de yo tu me vida. acuerdo de un peor día que fuimos a correr con el club de corredores que teníamos hace muchos años y a una chica le dio el mal de montaña y estábamos en el Nevado de Toluca, en la laguna, estábamos abajo en la laguna, hacia el pie de la laguna y de repente voltea y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Órale. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Porque estaba nevado, obviamente se veía todo blanco, ¿no? Y es así de, no, ¿qué nos va a pasar? No vamos a poder salir de aquí, ¿dónde estamos? No sé qué, y fue así de, wow, tranquila, tranquila, o sea, yo sé la ruta, sé por dónde vamos a salir, tú confía en mí, no te preocupes, todo está planeado, estamos bien, calma, ¿no? Y se empezó a poner así como bien loca. Sí. O sea, se desorientó completamente. Es que me dijo, es que no, es que yo no veo la salida, es que ya no sé por dónde entramos, es que... Y empezó así como a mal viajarse muchísimo. Y fue así como de nuevo, tranquila, respira. O sea, tuvimos que manejarla así de calma, no sé qué, mira, toma agüita, échate un dulce, métete azúcar, bla, bla, bla. Y ya de repente como que otra vez encontró su estado normal, pero nos costó como unos 15 minutos, ¿sabes? Sí. En que entendiera que no estaba pasando nada. Y después nos dimos cuenta, pues, que era una desorientación y que era un poco mal de montaña. Sí. Y no estábamos Porque- tan alto, ya estábamos sobre la laguna, pero sucede y la gente se pone muy mal. Sí, lo que pasa es que el tema del man de montaña no es la altura per se, es la diferencia de altura a la que está acostumbrada la gente. Y el oxígeno. O sea, como donde vive, ¿sabes? Claro, O sea, claro. sí, de pronto pasa mucho, ¿no? Que viene alguien que vive de la costa, visita aquí la ciudad, lléveme al Nevado cuando estaba abierto, porque ahorita está cerrado. Y llegando al Nevado, así, Pum, sí, sí, bajó. o a Lista también, ¿no? Y decía esto de que puede ser neta el peor día de tu vida, de tu peor día corriendo, si te da mal de montaña, no solo, o sea, porque te dé a ti, sino porque justo que le puede dar a alguien más, ¿no? Pero si te da a ti, o sea, de las características del mal de montaña, ojalá que no le haya dado a nadie, pero quien le ha dado, o sea, es un dolor en la cabeza y una sensación en el pecho como de que no la vas a armar, ¿no? Y desorientación, mareo, pero un dolor de cabeza tal que, o sea, los guías, justo vómito. si vas entre varios, más bien los guías se tienen que dividir y alguien tiene que bajar a quien le dio el mal de montaña, porque el tema es que ya no puede estar arriba, ¿no? O sea, mientras más rápido lo puedas bajar, mejor. Siempre funciona no ponerse catastrófico, sino así como lo hiciste, primero contención, ver si se requiere ayuda y tratar de controlarlo con pues sí, previo conocimiento, esa es la verdad, ¿no? Cuando vayan al cerro bueno, no al cerro, a la montaña o al volcán, sí, asesórense un poquito, llévense unas aspirinas, ya cuando pasan de los 2,000, 3,000, que sí, siempre les pero hemos dicho, por sí, cualquier cosa. llévense el botiquín y vayan más a la segura, porque justo a esto iba. Mi peor día corriendo, ahí tienen a Marita, ¿no? En esta mentalidad de coach, de decir, o sea, como que siempre quería dar un extra porque tenía que estar como, o sea, si alguien en el equipo quería hacer algo pesado, pues tenía que estar, o sea, quería apoyarlo la mayor cantidad de tiempo en el track y pues de pronto eso representaba no solo una persona o varias y quería estar en muy buena condición física. Entonces, mi extra, aparte de los entrenamientos que tenía en el grupo y en el gym, me iba a Locotal solo, ¿no? Como a mí me encanta correr solo. En los días de lluvia, en el Locotal, pues en el track, ustedes se han de dar cuenta que hay un montón de troncos así, ¿no? Yo iba ahí como que entrándole al trail, hacía senderismo. Pero una cosa es hacer senderismo y otra cosa es ir vuelto madres sobre una pista mojada en el bosque. Ajá, irregular en el bosque, ¿no? Y estaba apenas probando unos Adidas T-Rex, me acuerdo. Gore-Tex en la muy buena superficie aparentemente para fango, para lodo, para incluso piedras. Pero ahí tienes a tu pariente corriendo así, escuchando aparte todo
todo Con mal, ¿no? audífonos. Todo mal, todo mal. Porque aparte en el Ocotal podrías, o sea, puedes estar así en el bosque del Señor de los Anillos, ¿no? Es el lugar más bonito para ir a correr. Pero pues yo estaba como para mantener mi paso, ¿sabes? Como en el beat. Porque- Ah, sí. Veo un tronco así como, ¿sabes? Un tronco tenía cortecita y de que sientes como que es un poquito de parkour, ¿no? Aquí en el bosque. Puedo librarlo. Y, Voy a brincar. o sea, como que no obstruía el camino, sino estaba de costado paralelo. Entonces yo como que quise subir, correr sobre las ramas como niño de la selva, Como ardilla. ¿sabes? Ajá, como ardilla, como señor castor, no sé. O sea, en mi mente lo Todo que salía pasaba, bien. sí, o sea, en mi mente lo que Agarrabas pasaba, vuelo y agarraba brincabas vuelo. acá bien mamón y Sí, caías. sí. Así es. Lo que terminó sucediendo fue que apenas así mi pie tocó el tronco, así. ¡Fa! O sea, el tronco aparte pues sí tenía unos 70 centímetros, que 70 centímetros para saltar maybe no es nada, pero si tu cabeza está, o sea, si tu pie empieza a 70 centímetros, tu cabeza termina como a 2 metros y que tu cabeza de 2 metros caiga al piso junto con tu espalda y todo tu cuerpo, o sea, sí me puse un buen reatazo. El tema fue que si vas solo, y no sé si les ha pasado en el trail que se caen, y o sea, se caen como de un golpe súbito fuerte, se te va el aire y tú no sabes si estás perforado, si estás sangrando, si estás consciente, si estás en el cielo. Tú no vas a estar así como que en shock. Sí. Y ya lo agarras la onda de que salí a correr. Me muevo, no me muevo, estoy solo. Y la música así. No, o sea, me tomó un rato. No pasó nadie, ¿eh? No pasó nadie, porque aparte el Ocotal está lleno en la mañana. Ya después de mediodía es difícil que alguien vaya al Ocotal, ¿no? Justo por eso me gustaba, porque estaba medio vacío. Y empezó a llover. Y yo, aunque no me lastimé, sentí el golpe. Claro. Y sentí el pecho así, No, y un poco el miedo, porque la inexperiencia, ¿no? Sí, estoy o sea, aquí corriendo solo, me caí, no, me quiebro no sé si estoy bien, si o estoy mal, me si tengo que seguir corriendo o no. ¿Qué quedo hago? inconsciente Inexperiencia. solo, ¿no? Sí, O sea, como sí, que sí. ahí agarré un poco la onda y sí, yo sé que te gusta jugarle al lobo estepario, pero corre acompañado cuando vienes al bosque. Pero no eres perro de cadena gruesa todavía. Afortunadamente. Oye, es que justo, o sea, el peor día corriendo va de la mano con inexperiencia, con cosas que nos están pasando que no sabemos cómo manejar, porque pues no nos habían pasado Y antes, entonces, ¿qué pasa? ¿no? Te Como vuelves, quedarte sin agua por ejemplo, sí, en que una no, carrera larga y donde Sí. el sol está a todo lo que da. sí. Que te puede dar golpe de calor, que ya sientes así la lengua pegada con la boca, ya no sabes cuál es el labio de arriba y el de abajo porque ya está así sellado, ya abres la boca y es una masilla ahí porque ya ni baba es, porque ya está seca. Entonces, oye, la inexperiencia de no llevé el agua suficiente o no me paré en el abasto. Sí. Y así aprendemos. Sí. Ni modo, pasa, Exactamente. ¿no? O ¿Qué? me perdí. Me perdí, que justo lo que te iba a decir era como cuando te pasa esta situación de inexperiencia, le juegas, no te queda medio que de otra, y le juegas al inventado o al inventada Pues tienes que o al solucionar. inventade. Ajá, Tienes que no solucionar. necesariamente tomas la opción más, o sea, vas a ser criticado, vas a ser cuestionado, pero ponte a salvo, ¿no? O Sí, sea, el exacto. chiste es, sí, Sí, sobrevive, ponte sobrevive de inventado. alguna manera. Si Claro. tu invento es ponerte a gritar como loco, o sea, bien, si tu invento, o sea, Sí. Por ejemplo, agua, ya te quedaste sin agua y ya de plano no hay cómo. O sea, me tocó en una carrera donde yo calculé mal los abastos y yo pensé que había un abasto en un lugar donde no había. Y sí, llegué a ese lugar y no había. ¿Y qué me tocó? Pues pedir agua a quien se pudiera, porque no había otra manera de conseguir agua. Entonces la pedí a un cámara runner o se lo pedí a un compañero corredor, aunque sea un traguito, ¿sabes? Para sobrevivir. Tocó. Si tienes alguna fuente que estás seguro que es potable, o sea, río, laguito,
que estás seguro que es potable, dale. Si no estás seguro, güey, ni lo hagas porque 1 kilómetro después te va a dar diarrea. O sea, o te va a ir peor de como estaba. Sí, como que Entonces, si dejas ese problema para el futuro, o sea, sí es un problema muy fuerte para el futuro. O sea, Sí, como sí, que sí. conviene no hacerlo. Entonces, bueno, toca solucionar, ¿no? O que te pierdes, que es tu carrera, no sé, nocturna. Ponle, vamos a poner el más extremo, ¿no? Trail de noche. Es obviamente más complicado ver las marcas, ¿no? Y si no llevas lámpara o no hay algo que alumbre, las marcas pues nunca van a brillar, no las vas a ver, ¿no? O sea, bueno, para empezar a correr trail en la noche sin lámpara es suicidio. Necesitas lámpara. Para Y la luego- gente que no ha hecho un solo trail, que deberían de atreverse, describe, o sea, di qué son las marcas. O sea, para ti es como, Ya. sí. Bueno, pues son los listones o pedacitos de pintura o de, Pero quisiera llamarle diurex como reflejante, que están colgadas a lo largo de la ruta. Tú en una carrera ves una ruta marcada. Está la línea blanca o azul como la del maratón, está marcada. En el trail pues no podemos pintar porque es el cerro, ¿no? Entonces lo que hacen es amarrar listoncitos o pedazos de plástico reflejante. sí, no crean que es brujería. O pintar algunas piedritas ahí con alguna pintura que sea como fluorescente. Y así está marcada la ruta. O sea, tú vas y puede ser que en 500 metros vuelvas a ver otra marca. O sea, no son marcas constantes como en el asfalto, Sí. sino que sí, de repente ya no ves nada, pero de repente enfrente ya ves una, ¿no? Y dices, ok, sí voy bien porque ahí hay otra marca. Y así es cuestión de tener los sentidos activados e ir buscando las marcas. Entonces, en la noche es más complicado, ¿no? Es más fácil que te pierdas, porque donde se te vaya una marca, te vas por otro lado y valió. Entonces, ¿qué haces? Tienes que sobrevivir. ¿Ya te perdiste? No te queda otra más que tratar de ver tus pasos, por dónde venías, ¿no? Tratar de seguirlos de regreso e incorporarte otra vez a la ruta donde encuentres una marca. ¿Tienes señal? Llama. ¿Sabes qué? Ya me perdí, o ya no sé dónde estoy, o mándenme la ubicación si tienes algún amigo que esté corriendo y tratas de encontrarla, o algunos relojes pues tienen como su back to home, que le puede ser que te lleve de regreso por la ruta por la que venías, y entonces pues eso es lo que haces, vas siguiendo la ruta que te va marcando el reloj y tan, ¿no? O su GPS de su celular igual lo pueden activar para que regresen por la misma ruta, en un caso extremo de que de plano ya llevo 1 hora, porque ha pasado, tanto entre la noche como de día, llevamos 1 hora corriendo y no encontramos la ruta, ¿no? Porque estaba mal marcada o porque no vimos las marcas o las marcas eran confusas. Entonces, o había 2 senderos en Y y la marca estaba en medio. Y tú así de... Un clásico. ¿Para dónde me voy? ¿Derecha o izquierda, no? Entonces, donde te fuiste, donde no era, pues fue. Entonces, ese puede ser tu peor día corriendo, porque perderte sin agua, sin comida, en un terreno que no conoces, de día o peor de noche, es complicado. Si te tocó perderte solo, 2 veces más complicado. Si te tocó en bola, bueno, al menos tienes con qué reírte de la desgracia. Pero si te toca solo, tienes que resolver. Entonces, justo tener el peor día corriendo en trail implica muchísimo más riesgo, porque estás justo en un lugar donde no puede haber señal, no puede haber agua, no puede haber alimentos, no puede haber personas. Sí. Y puede haber otros factores como el clima, como los animales, como la vegetación, ¿no? Como el factor de riesgo. El frío, el porque calor. puede ser que estoy en un sendero muy pequeño y aquí hay un acantilado, ¿no? O sea, los factores de riesgo pueden hacer que sea tu peor día corriendo. Y a veces son cosas que no precisamente tienen que ver contigo, ¿no? O sea, no es tu estado sentimental ni mental, es el factor naturaleza, Sí. el que a veces puede ser que sea tu peor día corriendo, o que te llovió, o que te nevó, o que hizo más calor del que tú pensabas que iba a ser. Entonces ahí ya se mueve toda la estructura que tú ya tenías en tu mente, ¿no? De, con 1 litro de agua alarmo, y resulta que el calor estaba de no inventes, y el litro de agua te lo aventaste en los primeros kilómetros y después ¿qué tomas? O no llevas impermeable y empezó la tormenta. O llevaba impermeable, pero nevó. No llevaba 3 capas. ¿Qué voy a hacer? ¿No? O no llevaba manta térmica. O sea, hay muchísimos factores que pueden hacer que sea el peor día corriendo.
Y como corredores, lo único que nos toca, pues, es resolver y tratar de tomar la experiencia y aprender de ella para próximas ocasiones saber qué hacer. Pero lamentablemente nos toca, pues, cometer errores y vivir estas malas experiencias, porque se los juro que si no las viven, no aprenden. Sí, me da como un poco de ternurita mi peor día corriendo, porque como claramente estamos re lejos de los podios y del grupo elite de las carreras, o sea, ¿sabes? Seguro para alguien, si hay, mi peor día corriendo. Es cuando perdí la Golden Trail Series. Sí. Cuando me rebasaron en el último estamos en nivel mundano. Sí. Nivel 99% de la población, porque hoy no vino Fer Parveles. Sí. Y no puedo decir, cuando me di un calambre y le estaba ganando a Kilian Jornet, ¿no? Sí, justo, o sea, como que, pues más bien, los peores días corriendo, generalmente, creo que de los peores que te pueden pasar es cuando te lastimas en el trayecto, ¿no? O sea, eso es bien feo. sí, o sea, que te lastimas y no hay... Eso es horrible. Y no hay nadie, ¿no? Porque, o sea, en las ocasiones que me han pasado a mí, me he caído, me he raspado, nada que no me permita seguir la marcha, pero te puedes lastimar de tal forma que no puedas seguir la marcha. Entonces te toca caminar, andar, pero justo esto que estabas diciendo, deja tú si estás en una carrera o saliste a correr porque pues, por tu barrio hay un cerro o lo que sea, ¿no? En una carrera entre justo marca y marca, hay un espacio de ansiedad brutal cuando estás lastimado. Porque, claro. Porque como que cuando vas corriendo el sendero, o sea, hay un flujo en el que entras, medio que empiezas a entender como la guía, ¿no? Como hay como un camino que se traza. De pronto cuando vas caminando ese tipo de visión ya cambia el sentido de orientación. Cambia el sentido de orientación. Porque la actividad cambia, claro. Y aparte, pues porque vas ahí rengueando o con el brazo aquí, zafado, es horrible cuando todo te caes raspado, y te cortado. lastimas. Nunca me ha tocado lastimarme de verdad, de no puedo seguir, de alguien me tiene que sacar de aquí, pero sí me he lastimado fuerte, ¿no? Sí. O sea, en mi primer ultra, y fue de la manera más estúpida, en mi primer ultra había, se me olvidó cómo se llaman estos como canales de agua que bajan el agua del cerro. Pues sí es un canal, ¿no? Que no es tan grande, deberá ser que unos 40, 50 centímetros, una cosa así, por donde baja el agua del cerro. Teníamos que cruzar y teníamos que brincar. No sé cómo demonios lo hice, brinqué mal y cuando caí, o sea, cuando llegué al otro lado, caí de tal manera que me dolió muchísimo una pierna y dije, ya valí. Y llevaba como 2.5 kilómetros en un ultra de 50, ¿no? Entonces fue así como de, fuck, no puede ser. O sea, yo y por un brinco y me tocó decidir así de, ¿qué voy a hacer? No, ya había pasado del kilómetro 2.5, yo creo que iba como por el 5, porque ya había pasado un abasto. Entonces dije, bueno, el próximo abasto está en el kilómetro 20, ¿no? No hay más. Si me regreso, son 5 kilómetros. Si sigo, me faltan 15. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí puedo dar o no puedo dar? Porque si voy caminando y me siento peor, voy a tener que regresar todavía esos kilómetros más los 5 que ya llevo, ¿no? O sea, te pones así a pensar. La matemática, un así. chingo de cosas de puta, es tu primer ultra, tanto para esto, bla, bla, bla. Decidí seguir corriendo. Dije, voy a tantear si me duele, si no me duele, si tengo una molestia. Yo ahí moví mi cuerpo, no me dolía. O sea, solo cuando caí sentí dolor, después ya no lo sentí y dije, bueno, seguí corriendo y encontré un amigo de frente que ellos salieron más temprano y ya iba de regreso y entonces le dije, oye, me pasó esto. Y me dijo lo mismo, ¿no? Decide cómo te sientes, si en 1 kilómetro más empiezas a tener molestias, pues mejor regrésate. Gracias a Dios no tuve ninguna molestia, pero esos 10 minutos que me costó decidir y seguir corriendo y decidir qué hacía con mi fucking life, pudo haber sido mi peor ultra, ¿sabes? O sea,
y todo por un mal brinco. Entonces, vuelves a caer en la experiencia de, claro, o sea, nunca sabes, o un tronco, ¿sabes? O sea, nunca sabes qué factor es el que va a hacer que sea tu peor o tu mejor día corriendo. Y tienes que saber sobrellevarlo, que te pierdas, que la comida, que no sé qué, o que estés en otro país y que no te puedas comunicar, que ya te lastimaste, o que no te entiendan. Que te corretee un oso. O que no sepas, ajá, pues sí, o que te salga una víbora en el camino. Víboras me han salido en el camino, ¿y cómo le haces? Tienes que aprender, tienes que saber qué hacer, tienes que informarte de cómo tienes que reaccionar, qué tienes que hacer, el tipo de víboras que hay en ese terreno, ¿no? Que los colores, que no sé qué, cuál es más venenosa. Es que de verdad parece que es una exageración, pero es real. Cuando estás en el trail, pues salen los animalitos, pues esa es su vida, ese es su mundo, y el que está allá externo eres tú, no ellos. Entonces, son cosas que tienes que aprender a sobrellevar, o que te salga un toro, o que te salga un buey, y que de repente, de verdad, y que de repente te ponen aquí como de, y se quieren como perseguirte, y tú así de, fuck, ¿qué hago? Entonces, son todo ese tipo de factores de la naturaleza que pueden hacer que tu experiencia corriendo sea la peor. Pero yo siempre digo, si yo tuviera que decirles hoy cuál es el peor día corriendo que he tenido, no he tenido un peor día corriendo. Y he tenido muy malas experiencias. O sea, malas de que he tenido que resolver. Pero yo no podría decir hoy que tengo un peor día corriendo, porque creo que mucho depende de ti como corredor, qué es lo que hagas con esa experiencia o con ese problema que tienes frente, qué es lo que hace que decidas o no que es tu peor día corriendo, ¿sabes? O sea, he sabido de corredores que los han secuestrado en caballo blanco. Cuando suspendieron la carrera porque había crimen organizado, secuestraron a los corredores. Güey, o sea, por mucho ese pudo haber sido su peor día corriendo. No, bueno. No manches, no sabes ni qué te va a pasar, si estás vivo, si estás malo, si van a pedir rescate por ti, si te van a dar un balazo y bye, ¿no? O sea, hay historias tan truculentas corriendo que dices, fuck, ¿no? Y esas personas, o sea, sobrevivieron, todo bien. Y al otro año que no se hizo caballo blanco, fueron los primeros que dijeron, no manches, queríamos correr caballo blanco, ¿sabes? Wow. O sea, es que tú decides si es tu peor día corriendo o no es tu peor día corriendo. Y de la experiencia lo único que puedes hacer, pues, es aprender y seguir para adelante, ¿no? Así es, el peor día corriendo es el día que no se sale. Exactamente, o sea, es el día que no se corre, ¿sabes? O sea, en un sentido de que también no forzarla, si no estás en condiciones, considérate para mañana, ¿no? O sea, llévatela leve. También creo que hay un tema de mi peor día corriendo, siempre trae un componente bien fuerte de o ignorancia o de te pusiste de inventado, ¿no? Como en mi caso el tronco. O sea, como este tipo de cosas de que te pones a hacer cosas que están fuera del plot. Claro. A lo mejor porque te quieres divertir, vamos a decirlo así, ¿no? Pero pues es el chiste de que te estás poniendo en riesgo y justo que no estás midiendo todos los riesgos que tienes en el track. Pero finalmente, el cómo abordes ese aprendizaje, ¿no? O sea, cómo lo tomes. Y también, si quieres seguir corriendo y los dividendos que trajo la experiencia son favorables, seguro vas a seguir ahí como sus servidores aquí. Hablándoles de experiencias de tíos. ¿Qué más? Y es que le decía yo a Mar antes de que empezáramos a grabar este episodio de ¿quién nos manda? ¿No? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos manda? Nosotros mismos a meternos a este tipo de experiencias. ¿Cómo ir a Locotal solo? ¿Cómo ir a correr a otro país? ¿Cómo ir a correr de noche y quedarte solo en la oscuridad? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo ir a correr a un lugar bien caluroso que jamás habías corrido en el calor o jamás habías corrido en el frío? O ir a una montaña que no conocías y que dices, yo voy a ir, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias que nos retan porque nos encanta. ¿También? O sea, los retos a los runners nos encantan y probar cosas nuevas y saber
de qué somos capaces y saber hasta dónde nos va a llevar nuestras piernas y nuestra mente, es un reto. O sea, por eso está The Speed Project y por eso están todas estas carreras bien extremas que ¿quién nos manda? ¿No? Exactamente, y que luego también caemos del otro lado en el extremo de, puede ser o ego o puede ser como FOMO, ¿sabes? Ajá. Este tipo de cosas que es como cuando te avientas una carrera sabiendo que estás lesionado por la razón que tú quieras, ¿no? Porque hay muchos casos de gente que no está en el espectro elite, pero ¿cómo no voy a ir a tal carrera, pero se sabe lesionado, ¿sabes? Porque una cosa es que tú durante el track Sí, o te sea, pegues correr un lesionado. chingazo. Sí, claro. Otra cosa es que tú vayas medio tocado, pero que sepas que te has estado yendo al fisio y que te preparaste un poco para no llegar tan mal, Ajá. a pesar de que vas saliendo de Lesión, de sí. algo, ¿no? Ajá. Pero otra cosa es cuando sabes que estás lesionado, y digo, no es crítica, más bien, Otra cosa es jugarla chingón, sí, ya sabes. sí, ¿no? Sí, ya O sabes. sea, es un par de historias de gente que Si no me sirve la rodilla, ¿para qué Sí. chingados voy al cerro? Esguince, segundo grado, No manches. echándose ultras, ¿no? Como, yo la neta, o sea, yo Cara diría, desviada. yo nada más no agarro la onda, o sea, No, a ya mí es se me mucha inflama necesidad. se me inflama la asiática y ya quedo inhabilitado de pa' todo, ¿sabes? Deja tú para el trail. La banda que corre como que se avienta a salir a correr sabiendo que está lesionado, ese sí puede ser tu peor día corriendo, porque lo que puede pasar inmediatamente después es que te lesiones Peor. en cadena, ¿sabes? Sí, de claro. otra cosa. Y O que sea más entonces, grave y ya y no entonces tenga la experiencia de vuelta correr atrás. te la tengas que super persinar, o sea, tengas que pelártela durísimo por meses, Claro. ¿sabes? Y lo que no luego vemos detrás de ese tipo de cosas que no sé si les ha pasado que tienen que dejar de correr. De pronto cuando corres habitualmente, correr se vuelve uno de tus hábitos, Ujú. dentro de tu círculo de como relajadores cerebrales, ¿sabes? O sea, o como de... Uy, en relajadores cerebrales. Sí, o sea, finalmente... Correr. Sí, o sea, termina siendo una actividad pues, que es medio lúdica, ¿no? O sea, que es medio lúdica y que aparte de eso, pues te va regulando la química cerebral Claro, que lo conforme usamos para todo, ¿no? O desfogar sea, lo que voy estrés, es, sentimientos, y apenas problemas. sucede que dejas de correr, ahí te encargo a la segunda semana que no estás corriendo, nadie te soporta, Sí, porque andas claro. así, Sí, todo estresado. tenso, todo estresado, gritón, ¿no? Y no porque, o sea, digo, no necesariamente todas se tienen que cumplir, solo digo ejemplos de lo que he visto, ¿no? Cuando alguien por necio se compra una lesión más fuerte, yendo lesionado a una Sí. carrera, se compra una lesión más Sí. fuerte, Todos conocemos al primo del amigo. el primo del amigo. Todos conocemos al primo del amigo que sabe que va a valer madres al kilómetro 3 y se inscribe a 50, ¿no? O sea, Cada quien. pasa, cada quien tendrá sus razones, pero sí efectivamente tú solito te estás predisponiendo a que sea tu peor día corriendo. Sí, ¿no? y Ahí está Leslie. No lesionada. tocada. No, con diarrea, ¿por qué no? Mm. ¿Por qué no? Y luego uno ¿No? minimiza esas cosas. Con diarrea. Ajá, luego uno minimiza esas cosas. Mira, Dice, yo "Ay". no lo minimicé porque ya me había tocado y dije no. Y aparte era la carrera del pescado de Moctezuma, que son chingomil de kilómetros en equipo, ¿no? Entonces dije, puta, voy en equipo, obviamente pues no va a haber baño, bla, 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 porque pues estás corriendo carretera, campo traviesa y bla, bla, bla. Y dije, fuck, bueno, fui al doctor como runner responsable. Me dio mi tratamiento, todo iba muy bien. Y me dijo, güey, llévate estas pastillas para que todo chido mientras corras, no pase nada. Ok. Hice mi botiquín, me llevé mis pastillas. ¿Por qué no? Las perdieron. ¿Cómo? No sé. Pero el equipo, llegamos todos en una van y después nos dividimos en varias vans. Y yo me acuerdo que mis compañeros dijeron, nosotros movemos las cosas. Y Se llevaron no, mis bueno. cosas, bla, bla, bla. Y mis pastillas valieron mal. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Y yo así sudando frío de no manches mi tratamiento, yo con diarrea, y yo así de no inventes, ¿no? Hablándole al doctor así de qué me puedo tomar, todo lo que me había Así, mandado, sí, así. todo lo que me había mandado era bajo prescripción, no te lo vendían en la farmacia sin receta.
Entonces le tocó también a mi gastro, saludo, lo amo, el mejor gastro, el doctor Curi. Le tocó armarse ahí un invento de medicamentos que sí me podían vender en la farmacia y me hizo un coctelazo. Y con eso medio que sobreviví, pero realmente yo creo que todas las frutas y verduras que se cosecharon durante la carrera del pescado de Moctezuma están abonadas por su servidora. Naranja, maíz, frijol, lo que usted haya consumido en esos años, no duden que tienen un pedazo de mí en sus hogares. Queridos correlovers que van ahí degustando una botana, una barrita. Que están echando una naranja que están proviene del escuchando estado de Puebla. Este podcast. De Veracruz a Teotihuacán pasando por En este Puebla. momento, un saludo. Provecho. Pero fue algo que tuve que pasar, ¿sabes? Y que tuve que sobrevivir y que tuve que perder la pena y decirle a mi equipo, tengo diarrea, sorry, Sí. voy a tener que hacer, pues, step by de repente, y lo siento porque pues tengo que hacerlo, ¿no? Y pit stops así, innumerables pit stops que hice. Pero vaya, es algo que manejas y que la experiencia te sirve y empiezas a aprender y dices, ok, bueno, hasta de medicamentos aprendí, ¿no? Y nunca se acaba, ¿eh? O sea, es porque Ah, empiezas no, a aprender claro. y nunca se acaba. Ni el en más realidad. experto. Ahí No, tienen no, al Pardo y le sigue experimentando Sí, o sea, que con su justo- cuerpo y su vida. Pues justo era lo que iba a decir. En términos de mi peor día corriendo, podemos estar desde el extremo de el sujeto más irresponsable que anda ahí de inventado colgándose de un risco, ¿no? Vamos a poner ese extremo, a el corredor más experimentado, más prevenido y en mejor forma, ¿no? Para Ajá. ese día. Ok. O sea, cualquiera de los dos no está exento de peor día tener su peor corriendo. día corriendo, ¿no? Claro. Finalmente, y a todos también les pasa, o sea, no toda la banda, todos los días estás de buen humor, ¿sabes? O sea, como que a todos nos pasa y lo importante es saber que como todos los otros días va a pasar, Siempre hay un día nuevo. siempre mañana. hay un día nuevo, Siempre hay una carrera. siempre habrá un... El cerro no se va a mover de allí. Siempre habrá un La chance hoja de la noche va a seguir ahí para otro día que se te ocurra volver a regresar. Sí. Vamos pues tomarlo con filosofía. Tus lesiones van a seguir ahí si no las sí. cuidas. Sí. El tronco que te hizo que te cayeras, ahí sigue, seguramente. Seguro no lo han movido porque sí es... Y seguramente ya se cayeron unos cuantos Unos más cuantos también más. que se quisieron sentir acá Sí. Power Ranger de la jungla, Sí. ¿no? O sea, pasa. Cosas van a pasar. O sea, todo el ¿De qué tiempo. va a pasar? Va a Cosas pasar. van a pasar. ¿De que se van a caer? Se van a caer. Sí. Porque así es esto. O sea, correr así sea en asfalto, pero más en el trail, te vas a caer. O sea, vas a saber a qué sabe la tierra. Sí. De verdad. Porque si no te caes, pues no vas a aprender a no caerte. Sí, creo que de los momentos, así, mis momentos más humildes, es así, o no necesariamente el mío, pero, ¿sabes? Cuando hay este tipo de superficies que no hay de otra, tienes que bajarlas de cochecito, ¿sabes? O sea, De acentón. caminando Así, de de a nalgas, pompa, de a caminando pompa. de nalgas. El caminar de nalgas para mí es así como cosas que me mantienen humilde. Ya luego vas agarrando la onda y vas derrapando de nalga, ¿no? Derrapando de nalga. Sí. No la lleves descubierta porque terminan ahí todas arañadas. Olvídalo. Pero Terminas en raspado de anís. aquí volvemos a estar, así como seguramente ustedes también en el lugar que nos escuchan, ojalá que estén en el trail, ¿no? Ojalá. Ojalá estén desayunando. La neta estaría por ahí muy por padre, Puebla. saber cuál ha sido su peor día corriendo, ¿no? Escríbanos. Instagram, TikTok, YouTube, por favor, inscríbanse al canal de YouTube, no sean así. Dennos unos cuantas vistas, unos cuantos likes, por favor. Está casi muerto nuestro canal, no sean La así. neta no, la neta no, O sea, la neta no. Spotify y TikTok e Instagram, muy bien, la comunidad activa, pero YouTube, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con mis millennials de oro No, que pues es usan que- YouTube para todo? ¿Será? ¿Qué plataforma está Igual, se vale que nos cuenten qué plataforma Sí, está que nos más digan en por boga dónde. que YouTube. ¿Por dónde nos ven, nos escuchan, nos miran, nos critican, nos oyen? Ujú.
A mí me critican como en presencial. En este podcast, por ejemplo, para eso lo invitamos. Pero escríbanos, díganos su peor experiencia corriendo, que pudo haber sido el peor día de su vida corriendo. Díganos, ¿y cómo lo resolvieron? Porque saber, ya saben, el chismecito siempre, saber la experiencia del otro siempre ayuda. Así es. Siempre ayuda para enriquecernos. Así es. Oye, y antes de despedir este programa, a mí me gustaría pedirle a nuestro querido Andrés. Claro, a nuestro querido Andrés García, y no el Andrés García que usted está pensando, saque esa bombita de su cerebro. El que dispara así No, las entrevistas. No. Sí. El que anduvo con, ¿cómo se llama? O sea, el que era el padrino ahí raro de Anaí, ¿no? ¿De o sea, Anaí? Que Anaí. tú ahí como... ¿Anduviste con Anaí, Andrés? Ven, pásale para acá, déjanos ahí la toma. Sí, hoy se ven. despide de nosotros, nos ha acompañado toda esta temporada. Uno más de 6. nuestros becarios, Sí, y de nuestros grandísimos becarios. Si usted es corredor y quiere ser becario y eso lo corre, esta es la oportunidad. Bueno, él es Andrés. Andrés García. Andrés García, ¿cómo fue? Que no es el padrino de Anaí. Sí, ¿cómo? Padrino. No, Bueno, por favor, quédate aquí. Quédate Andrés. aquí, o sea, solo te quiero hacer un par de preguntas. Ujú. Mira, podemos compartir Sí, a ver. ahí tú te puedes ver. Sí, y es respondo. ¿cómo te lo pasaste acá? Súper bien, son súper talentosos, me gustó estar editando cada cosa con tanta sabiduría que comparten en este podcast. Está siendo súper divertido. re sarcástico. No, claro que sí, porque son obviamente los expertos del tema, ¿no? Yo del otro lado, pero siempre escuchando sus consejos excelentes. Bueno, ojalá que esta temporada Sí. en Solo Corre y no solo en Solo Corre, sino en Grupo Fórmula te deje así Sí, muchas gracias. mucho conocimiento. Bueno, ven, vamos a acabar el programa. Vamos a acabar todos el programa. Sí, Gracias, Andrés. gracias, Andrés. Gracias, Andrés. No, pues lo importante siempre es dar crédito a quien Claro, hace posible siempre. esto, ¿no? Siempre, porque este programa se hace con muchísimas manos y con muchísimo ímpetu Y mayoritariamente con nuestros grandísimos practicantes, sí, la verdad. y la neta no seríamos nada sin ti, Correlover. Ah, ¿verdad? Sí, sin ustedes, querida comunidad. Nos vemos a la próxima. Este fue un episodio más de Que espero que no haya sido el peor de su vida. De Solo Solo corre. corre. Seguro hemos tenido peores. Solo corre. El podcast hecho por corredores para corredores. Cada semana por www.radioformula.com.mx, RSS y Spotify.